¿Y si el hombre que descubrió la penicilina hubiera decidido un día ponerse al otro lado del microscopio? ¿Y si Alexander Fleming, en lugar de estudiar lo que cura, hubiera decidido sentirlo en su propio cuerpo? Esto es lo que podría haber pasado. Una vida imaginaria, una historia paralela. Y quizás la versión de Fleming que nadie se atrevió a contar. Hay una mañana de 1948 en la que, según esta historia, Fleming llega a su laboratorio, se sienta, mira los tubos de ensayo alineados frente a él y piensa algo que nunca había pensado, que lleva 30 años estudiando lo que les pasa a otros y que no tiene ni idea de lo que se siente, no como médico, como cuerpo, como persona. Ese día cierra el laboratorio con llave, deja la bata colgada en la percha con una precisión casi ceremonial y no vuelve. No hay drama, no hay discurso. Solo un hombre que decide que la ciencia, a partir de ahora, va a empezar por él mismo. La decisión que cambia su destino no es ruidosa, es tranquila. Y eso, en esta historia, la hace todavía más definitiva. Lo que hace Fleming en esta vida tiene un nombre que incomoda a mucha gente. Probador de pastillas experimentales. Trabaja para laboratorios pequeños, independientes, que necesitan a alguien dispuesto a ingerir compuestos que aún no tienen nombre oficial y registrar con precisión lo que ocurre. Y Fleming no es un cobayo cualquiera. Es el más riguroso del mercado. Lleva un cuaderno donde anota cada síntoma con una exactitud que los médicos que lo contratan encuentran, al mismo tiempo, brillante e inquietante. Llegó a esto de la única forma en que Fleming llegaba a todo, por accidente y por curiosidad. Un antiguo colega le pidió un favor puntual. Él dijo que sí, y nunca paró, porque descubrió que sentir la ciencia desde dentro era la experiencia más honesta que había tenido en su vida. Económicamente, Fleming en esta historia vive de forma discreta, pero estable. Los laboratorios pagan bien a quienes tienen su perfil, porque un probador con formación médica que además sabe comunicar lo que siente con precisión clínica es casi imposible de encontrar. No es rico, pero tampoco le falta. Tiene lo suficiente para vivir sin prisa y rechazar los encargos que le parecen éticamente dudosos, que no son pocos. Esa independencia económica, pequeña pero real, es algo que en esta vida cuida como si fuera un órgano vital, y vive acorde a esa filosofía. Un piso en Edimburgo, en un barrio tranquilo con mucho ladrillo oscuro y pocas pretensiones. Segundo piso, sin ascensor, con una ventana grande que da a un patio interior donde hay un árbol que nunca ha sabido identificar del todo. Dentro, orden quirúrgico, libros por todas partes, y una cocina donde nunca falta té, sin lujos, sin decoración innecesaria. El único objeto que desentona con todo lo demás es una planta de moho verde que vive en el alféizar de la ventana. Una broma silenciosa que solo él entiende. Pero si crees que Fleming se conformó con una vida pequeña y sin ambición, esta historia te va a sorprender. Porque hay algo que lo consume por dentro, algo que en este relato imaginario lo mantiene más activo que cualquier laboratorio de su pasado. Fleming quiere escribir un libro, no un libro científico, un libro humano. Quiere documentar todo lo que ha sentido en su cuerpo a lo largo de estos años. Los mareos, las alucinaciones leves, los momentos de claridad extraña, los días en que un compuesto desconocido le hizo ver el mundo con una nitidez que no sabía que era posible. Quiere que ese libro exista para que alguien, en algún momento, entienda la ciencia desde el único lugar donde de verdad importa, desde adentro. Esa es su ambición. No tiene editor, no tiene fecha, pero lleva años escribiéndolo en silencio. Para llegar hasta aquí, sin embargo, tuvo que perder cosas que no estaban en ningún cálculo. La más importante, su reputación dentro del mundo científico. Sus colegas, los que lo habían aplaudido por la penicilina, los que habían pronunciado su nombre en discursos y ceremonias, dejaron de considerarlo uno de los suyos. Hubo quien dijo en privado que era un desperdicio. Hubo quien lo dijo en público. Fleming lo leyó. Lo procesó con la misma frialdad con la que procesaba los efectos secundarios de un compuesto nuevo, y siguió adelante. Pero eso no significa que no doliera. La fama pasada es un territorio extraño para él. Cuando alguien lo reconoce por la calle, cosa que ocurre menos de lo que podría pensarse,
se produce siempre la misma escena incómoda. La persona lo mira, lo señala mentalmente y luego no sabe qué decir, porque lo que sabe de él no encaja con lo que tiene delante. Fleming en esta historia no lleva bata. No tiene laboratorio. Huele a té y a algo que no se puede identificar fácilmente. Lo que echa de menos de su vida anterior es el silencio concentrado de un laboratorio a las 6 de la mañana. Solo eso. Lo que no echa de menos, bajo ningún concepto, es tener que justificar su trabajo ante comités que no entienden lo que están evaluando. En el amor, Fleming de esta historia es una persona que quiere mucho pero no siempre sabe cómo quedarse. Hay una mujer, se llama Iris, farmacéutica retirada, inteligente, con un sentido del humor tan seco que la primera vez que Fleming lo escuchó, no supo si reírse o tomar nota. Llevan 3 años juntos. Ella vive en su propio piso, a 15 minutos a pie. Se ven casi todos los días, pero ninguno de los dos ha propuesto cambiar ese equilibrio. Funciona. Y cuando algo funciona, Fleming ha aprendido en esta vida que lo más inteligente es no tocarlo. Y ahora llegamos al centro de esta historia, al lugar donde la tensión se instala y no se va. La persona que más ha marcado a Fleming en esta vida imaginaria no es un científico ni un rival académico. Es un hombre llamado Gareth, galés, 40 y pocos años, que trabaja como técnico en uno de los laboratorios con los que Fleming colabora. Gareth no tiene formación universitaria, pero tiene una intuición sobre los compuestos químicos que Fleming, en 30 años de carrera formal, no había visto en nadie. Lo que empezó como una relación profesional se convirtió en algo más cercano a una amistad real, del tipo que no necesita muchas palabras. Gareth es la persona que le dice la verdad cuando todos los demás callan. Y eso, en esta historia, vale más que cualquier título. El mayor éxito inesperado llega de la forma más improbable. Un laboratorio con el que Fleming trabaja desarrolla un ansiolítico suave a partir de datos que él mismo registró durante meses en su cuaderno. El compuesto funciona, se aprueba, empieza a usarse. Y en el documento oficial de investigación, en la sección de agradecimientos, aparece su nombre. No como científico, como sujeto de prueba número 1. Hay algo profundamente irónico y profundamente hermoso en eso, y Fleming lo sabe. Lo imprimió y lo tiene en el cajón de la mesilla. El mayor fracaso es más difícil de contar. Hubo un compuesto que Fleming aceptó probar en 2001 cuando no debería haberlo hecho. Los síntomas fueron severos durante casi 2 semanas. Nada irreversible, pero sí suficiente para asustarse de verdad por primera vez. No lo contó completo en su cuaderno. Dejó algunas páginas en blanco. Es el único registro incompleto de toda su vida como probador. Y esas páginas en blanco dicen más que cualquier cosa que haya escrito antes o después. Y hay un secreto. Algo que Fleming no ha contado ni a Iris ni a Gareth. Algunos de los compuestos que ha probado en estos años han tenido efectos que van mucho más allá de lo físico. Momentos de claridad mental tan extrema que lo que pensaba durante esas horas no se parecía a nada de lo que había pensado antes. Y Fleming los anotó, todo, en un cuaderno separado, con tapa negra, que no forma parte de ningún registro oficial. Ese cuaderno existe en esta historia. Y es, probablemente, el documento más extraño y más honesto que una mente científica ha producido jamás. El mayor miedo de Fleming en esta vida no es el daño físico. Lleva años gestionando eso con una precisión que roza lo artesanal. Su miedo real, el que aparece en los momentos de silencio, es que el libro que está escribiendo no sea suficientemente bueno, que lo que ha vivido en su cuerpo durante todos estos años no encuentre las palabras correctas, que la experiencia sea real pero el relato falle. Ese miedo, pequeño y persistente, es el que más trabajo le cuesta ignorar. Y ese miedo conecta con algo que está ocurriendo ahora mismo. El laboratorio principal con el que Fleming trabaja, el que le da más encargos y más estabilidad, está cambiando su protocolo. Quieren probadores más jóvenes, más controlables, menos independientes. Hay presión real para que Fleming firme un contrato nuevo que limita lo que puede anotar y lo que puede publicar sobre su experiencia. Él no lo ha firmado, todavía, pero el plazo se acaba, y la conversación con Gareth la semana pasada no terminó bien. Fleming tiene un plan. Lleva meses hablando con un editor pequeño.
de los que todavía quedan, que está dispuesto a publicar el libro sin filtros. Si lo firma antes de que el laboratorio le cierre la puerta, el libro existe y ya no hay nada que negociar. Si no lo firma a tiempo, el contrato nuevo le ataría las manos durante 3 años. El riesgo es perder el encargo más importante que tiene. La apuesta es que el libro valga más que la estabilidad. Y Fleming, en esta historia, lleva toda la vida apostando por lo que no puede demostrar todavía. Y al final, cuando crees que ya sabes quién es este hombre, aparece el detalle que reordena todo. Hay un momento que Iris cuenta, y que él nunca ha desmentido, en el que Fleming, mirando la planta de moho en la ventana, dijo en voz baja algo que ella no olvidó, que la penicilina no la había descubierto él, que la había descubierto el moho, y que él solo había tenido la suerte de estar mirando. En esta vida imaginaria, Fleming no cambió de profesión, cambió de ángulo, siempre quiso entender lo que ocurre dentro. Antes lo hacía con microscopios, ahora lo hace con su propio cuerpo. La herramienta cambió. La pregunta nunca.